Bienvenidos a una nueva emisión de Vida Conciencia. Hoy nos vamos con un tema profundo, el dolor. Una experiencia humana, sin lugar a dudas, existencial, que podemos explicarlo desde la ciencia, desde la medicina, pero parcialmente. Por eso necesitamos tener más elementos. Entonces, en este programa, en el primer bloque, sí, vamos a hablar del dolor, de las bases biológicas del dolor. Vamos a hablar del dolor desde la medicina, desde la ciencia. Y en la segunda parte del programa vamos a tener una lectura distinta, y es la lectura que tiene la filosofía sobre el dolor. En esta primera parte del programa hemos invitado al doctor Jaime Jaramillo. Él es médico anestesiólogo, especialista en el alivio del dolor y cuidado paliativo, miembro del Grupo de Filosofía del Dolor de la Universidad Javeriana. Jaime, bienvenido a nuestro programa. Hola Camilo, es un gusto y un placer estar con ustedes hoy aquí acompañándolos. Bueno, arranquemos por algo, Jaime, y es una diferencia que si yo trato de recordar, ¿no? Ahorita que estamos preparando el programa, tratar de recordar si me la habían enseñado en medicina y no lo recuerdo. Y es la diferencia entre sufrimiento y dolor. Sí, bien, cuando hablamos de dolor, generalmente nos estamos refiriendo a algo físico. Es una sensación molesta y subjetiva, pero diríamos que su centro, su origen es el cuerpo. En cambio, cuando hablamos de sufrimiento, también estamos hablando de una sensación subjetiva, pero ya no estaría en el cuerpo, sino en la mente o en el alma o en el espíritu. Es decir, que el sufrimiento sería el dolor en el alma, más o menos. Bueno, y si nosotros pensamos en lo siguiente, a veces quisiéramos todos quitarnos el dolor, no sentir dolor, ¿no? Y no tener sufrimiento. Pero uno evidencia en la clínica que el dolor incluso es protector, ¿no? Cuando uno se pega y quita la mano porque le duele, o se siente que monazo quita la mano, o incluso las personas que tienen lesiones medulares, lesiones neurológicas, precisamente por esa ausencia de incomodidad y de dolor, pueden a veces terminar generando úlceras, lesiones en la piel bien complicadas. ¿Cómo podemos explicar el dolor como un factor de protección, Jaime? Sí, el dolor, la finalidad principal del dolor es preservar la vida. Es la utilidad del dolor, preservar la vida, liberar al organismo de un peligro, de avisarle al cuerpo que hay un daño real o potencial, de avisarle al ser vivo que debe prepararse para una lucha a muerte o huir. En ese sentido, el dolor agudo es un síntoma de que algo está mal. Ahora, cuando hablamos del dolor crónico, ya posiblemente no tenga tanta utilidad biológica y posiblemente nosotros ya sepamos que algo está mal y entonces el dolor ya deja de ser un síntoma y puede convertirse per se, por sí mismo, en una enfermedad. Entonces, en la naturaleza normalmente, cuando a uno lo hieren o sufre un daño en el cuerpo, es porque algo está muy mal. O un animal lo está atacando para comérselo, o hubo una catástrofe natural y le cayó algo encima, o hubo una quemadura, o hubo un ataque inesperado, y entonces uno tiene que prepararse para luchar a muerte o huir. Y el cuerpo se prepara para afrontar una situación muy grave. Inmediatamente hay una reacción de alerta de todos los sentidos y de aumento del consumo de oxígeno, del consumo metabólico, de la actividad del corazón, de los pulmones, de los músculos, porque tiene que haber una actividad intensa. Ya después de que uno se ha liberado del peligro, viene un fenómeno de decirle, oiga, lo hirieron. Ese susto tuvo consecuencias, algo malo le pasó. Y entonces, pues uno ve que la parte donde sufrió el trauma le está doliendo, que está inflamada, que no la puede mover bien y que le cuesta trabajo caminar o moverse normalmente. Y entonces eso no solo le avisa a uno, sino a la manada, al otro grupo de animales con los que habitualmente se mueven la mayoría de los animales, porque la mayoría de especies superiores son gregarias, que ese ataque tuvo consecuencias. Y entonces
El dolor agudo no solo se acompaña de un cambio en el propio cuerpo, sino de una manifestación externa de que algo está mal para que los otros miembros de la manada sepan que uno está enfermo. Entonces habitualmente se acompaña de gemido, de llanto, de cojera, de cara triste, de conducta protectora contra el daño, y entonces los demás animales lo protegen a uno del enemigo y lo cuidan de no morir como consecuencia de esa lesión. Bueno, entonces tenemos acá varias diferencias. El dolor agudo lo podemos entender como un mecanismo de protección. Sin duda el dolor crónico ya deja tanto como de protegernos, sino más bien se convierte en un problema, y un poco más adelante vamos a entrar en ese asunto. Pero sí quiero ir matizando esas características. Lo otro clave es que el dolor tiene una ruta, ¿no? Tiene unos receptores de entrada que nos están diciendo, hay unos sensores, algo no está bien, y los umbrales de esos receptores pueden cambiar de una persona a otra, ¿no? Y nos inducen reflejos y también nos inducen conductas, comportamientos. Ahora, si nosotros vemos, hay algo fascinante en todos estos mecanismos fisiológicos, ¿no? Y es que hay un balance. Porque se produce el dolor, por ese estímulo se liberan los neurotransmisores, que son como esas moléculas que tienen las palabras, pues, que utilizan las neuronas para comunicarse con el resto, además de no solamente dentro del sistema nervioso, sino con el resto de nuestros sistemas. Y se desencadenan mecanismos compensatorios para el dolor, ¿no? La liberación de opioides, del sistema endocannabinoide, donde por allá están los primos de cannabis, que nos ayudan como a compensar esa intensidad del dolor. Pero vamos un poco, Jaime, algo que mencionaste ahora que me parece muy relevante. Quiero hacer una afirmación y me dices si estás de acuerdo o no. Me puede ser una afirmación provocadora. Y es que tal vez el desarrollo de la medicina, de la tecnología farmacológica, tal vez el hecho de que hayamos prolongado tanto la vida de los seres humanos, puede haber aumentado el dolor crónico, ¿o no es así? Sí, efectivamente. Nosotros hasta mediados del siglo XX considerábamos el dolor un síntoma de otra enfermedad. Y creíamos que con aliviar esa otra enfermedad, pues el dolor se iba a quitar. Verbigracia, usted tiene una amigdalitis y tiene la garganta inflamada y le duele la garganta, entonces pues usted le da antibióticos, la infección se cura y el dolor de garganta desaparece. ¿Sí? Usted se cae y se quiebra la pierna, le enyesan la pierna, se la inmovilizan, el hueso se pega y el dolor desaparece. Entonces, el dolor era un síntoma de enfermedad. Y entonces creíamos que si podíamos tratar las enfermedades, el dolor iba a desaparecer, el dolor era un signo más de enfermedad. Pero el avance mismo de la medicina del último siglo nos enseñó que esa pretensión no resultaba cierta. Antes nacía un niño con malformaciones congénitas graves y se moría de chiquito o difícilmente llegaba a la vida adulta. Hoy en día, gracias a los avances de la cirugía infantil y de la anestesia pediátrica y del cuidado intensivo pediátrico, muchos niños que nacen con malformaciones graves son operados y siguen su vida normal y llegan a adultos e incluso a viejos. Pero como venían con un problema desde el nacimiento que fue corregido artificialmente, empiezan a suceder cosas que no sabíamos que podían pasar y entonces esa persona empieza a tener dolor y cambios degenerativos y consecuencias tardías de la cirugía que se hizo en la infancia, y esas personas pueden empezar a tener dolor desde muy joven y ese dolor no se puede quitar porque el problema básico está en la estructura misma del cuerpo. Antes la gente tenía un accidente muy grave y sufría trauma en muchas partes del cuerpo y entonces se moría ahí mismo o al día siguiente. Hoy en día, gracias a los avances en la medicina de urgencias, al rescate en el sitio del accidente, a los avances en la cirugía, el cuidado intensivo, la gente, así tenga accidentes muy graves, puede sobrevivir y queda bien de la cabeza y bien del cuerpo y todo eso,
pero puede quedar con unas secuelas del accidente muy graves que le van a condicionar un dolor el resto de su vida. Antes la gente tenía un cáncer, y se moría a los pocos meses. Hoy en día la mayoría de las personas que tienen cáncer se curan y sobreviven muchos años, pero quedan con las secuelas de no solo del cáncer, sino de la cirugía o de la radioterapia o de la quimioterapia para tratar el cáncer, y eso le puede dar condiciones dolorosas crónicas muy graves. Y lo más común es que, bueno, San José era un ancianito de 33 años que se casó con la Virgen María y posiblemente murió antes de que Jesús llegara a la vida adulta. Murió antes de los 40 o 50 años, que era lo normal. El promedio de vida en la época de San José eran 33 años. O sea que cuando San José se casó con la Virgen María ya estaba capando cementerio. La esperanza de vida hasta mediados del siglo XIX era 40 años. Por ejemplo, la seguridad social la creó el mariscal Otto von Bismarck y le ofrecía a los que habían luchado en la guerra, si vivían más de 60 años, una pensión vitalicia. Dicen que esa fue una estafa de von Bismarck porque a finales del siglo XIX prácticamente nadie vivía más de 60 años. Entonces era una promesa que no iba a tener consecuencias. Hoy en día los fondos de pensiones todo el día piden que aumenten la edad de pensión, porque ni los 65 ni los 68 años, porque hoy en día la gente está viviendo 80 años. Yo le digo a los pacientes que la vida es un poco como un chico de billar, esos que tiene, cuando uno juega billar, que hay 2 chorizos, cada chorizo tiene 50 carambolas, ¿no? Entonces el primer chorizo de las 50 carambolas es sin dolor y es con un sistema osteomuscular en buen estado, y el segundo chorizo, que es de los 50 años para arriba, es con dolor y con una degeneración del sistema osteomuscular que necesariamente duele. Los seres humanos inventamos un cambio biomecánico muy extraño, que es caminar en 2 patas, y eso hace que la carga del peso del cuerpo sobre la parte baja de la columna, las 2 caderas y las rodillas sea mayor, y entonces esas articulaciones a los 40 años ya están muy desgastadas y empiezan a doler por el simple hecho de estar vivo. Entonces el que le duela a uno la cadera o la rodilla o la cintura es como tener arrugas o como tener canas. No quiere decir que parte del envejecimiento. Podríamos decir que son secuelas de vivir un poco más. Mira que ahora que mencionas esta palabra de consecuencias de estar vivo. Sí, sin duda. Ahora que mencionabas lo de secuelas, perdón, te cuento esa anécdota y de paso te hago ahí una pregunta. Cuando hablabas de secuelas, es interesante cuando uno coge los libros de medicina antiguos, o no antiguos, sino de hace unas décadas para atrás, uno ve que las enfermedades no tienen apartados muy grandes para hablar de las secuelas, sino se habla una parte del diagnóstico, sobre todo clínico, no atrás de la tecnología y la evolución, pero muy poco para las secuelas, claro, porque había una mortalidad muy alta para muchas enfermedades. Incluso ahora que estamos viendo que entre más pacientes logran recuperarse de COVID-19, aquellos que han ido a atención crítica a las unidades de cuidado intensivo presentan secuelas. Entonces, entre más sobrevivientes hay de determinada enfermedad, de determinada patología, de determinado trauma, de determinada intervención, vienen las secuelas. Entonces es irónico, pero es importante destacarlo, cómo se desata, ¿no? Esa paradoja. Entre más evoluciona la medicina, más evoluciona la técnica, también aumentan los dolores crónicos, también vemos las secuelas, porque se ha logrado prolongar la vida. Y también aparece algo, Jaime, que ustedes, los anestesiólogos y especialistas en el alivio del dolor, pues conocen muy bien, y que es conocido como el miembro fantasma, ¿no? Las amputaciones nos producen a veces unas sensaciones de dolor ahí como perenne, y también una circunstancia de la cual se habla mucho, que es la causalgia. ¿Nos puedes hablar un poco sobre estos 2 temas, por favor? Sí, pues aparte de lo que estábamos hablando, que el progreso de la medicina ha hecho que haya más personas con dolor, el progreso de la tecnología también.
Entonces, antes las heridas de guerra pues eran un hachazo, un flechazo, o de pronto un disparo con un proyectil de baja velocidad. Pero desde que se inventaron las armas de alta velocidad y los proyectiles más complejos, una herida por arma deja unas lesiones alrededor muy grandes y genera una lesión muy grande dentro del organismo porque transmite mucho calor y mucha fricción. Y algo similar pasa con los accidentes. Antes la gente se caía corriendo a 8 kilómetros por hora o a 16 kilómetros por hora, o se caía de un caballo a 20 kilómetros por hora. Ahora se estrella en un carro a 100 kilómetros por hora o en un avión a 500 kilómetros por hora, y entonces pues la cantidad de energía que se transmite al cuerpo es mucho mayor, y entonces las consecuencias de los accidentes son mucho más graves. Entonces, a partir del siglo pasado, en que empezaron a ver las lesiones de guerra por proyectiles de alta velocidad y las lesiones complejas por trauma por alta velocidad, por desaceleración y todo eso, aunque eran problemas viejos, descritos de mucho tiempo atrás, empezó a hacerse más frecuente los dolores de origen neural, que eran consecuencia de una activación persistente de los nervios periféricos y que eran interpretados como dolor en la parte que uno ya no tiene, que le amputaron, que se llama dolor de miembro fantasma, o dolor en la parte del cuerpo donde tuvo un accidente y que ya aparentemente se recuperó y que aparentemente todo está bien, pero sigue muy sensible y sigue hinchado y sigue adolorido. Y entonces los médicos militares, especialmente en la guerra franco-prusiana y después en la Primera Guerra Mundial, ya va a ser un siglo y medio, describieron con pelos y señales las características de estas dos condiciones dolorosas crónicas, que desafortunadamente eran muy comunes entre los jóvenes soldados que sobrevivían a las heridas de guerra. Entonces sí, también no solo que las batallas se volvieron más agresivas y más letales, sino que como consecuencia de las guerras también sobreviven muchos más jóvenes con heridas graves, y eso también contribuye a que haya muchas más personas con dolor crónico. Jaime, antes de irnos a la pausa de comerciales, quisiera que nos explicaras algo. Y es que se habla con cierta frecuencia de ganancia primaria y ganancia secundaria del dolor. Bueno, un paréntesis. Antes de darte la palabra, quiero hacer una lateralidad y recordarle a la teleaudiencia que los dolores neuropáticos a los cuales se estaba refiriendo ahorita el doctor Jaramillo no se deben manejar con analgésicos convencionales y deben recibir orientación médica, y los dolores crónicos también deben recibir orientación médica. Por eso hay especialistas como el doctor Jaime que les pueden ayudar en este asunto. Ahora sí, por favor, Jaime, entonces, ¿qué diferencia podemos encontrar brevemente antes de irnos a los comerciales entre lo que es una ganancia primaria y ganancia secundaria con respecto al dolor? Los seres vivos, y en este caso los humanos, no solo somos entes individuales, sino que vivimos en sociedad. Y entonces el dolor no solo tiene un componente interno personal, sino un componente social. Entonces ya explicábamos cómo hay unas manifestaciones corporales externas del dolor. Hay mucha discusión sobre si la compasión y el responder al dolor del otro es algo biológico, es algo aprendido, es un instinto o es una virtud, pero la mayoría de científicos hoy en día están de acuerdo en que eso es algo neurológico. Hay unas áreas de empatía en el cerebro para percibir el dolor y el sufrimiento del otro, y esa sensación, esa percepción del sufrimiento del otro casi que nos obliga, así no queramos, a comportarnos de cierta manera con el que tiene dolor, con el que sufre. Entonces, ya veíamos cómo los demás animales o todos los demás miembros de una manada protegen al que está herido,
lo ponen en la mitad para que no lo ataquen los depredadores. En el caso de los humanos no solo hacen eso, sino que lo relegan de sus obligaciones y no tiene que trabajar y sin embargo lo alimentan. Y si es miembro de una familia, es un padre de familia, pues queda relegado de su obligación de llevar el pan a la mesa y la comunidad o los otros miembros de la familia lo suplen. Si es trabajador de una empresa, pues mientras está enfermo no tiene que ir a trabajar. Y si es, obviamente, como da lástima, lo van a querer, lo van a pechichar, lo van a cuidar más. Todo eso es normal y siempre se presenta cuando los demás perciben que uno tiene dolor. Y eso es algo normal, es algo natural. Y por eso se llama ganancia primaria. O sea que con el daño siempre hay una reparación y parte de esa reparación es la ganancia de ser considerado de manera particular por los congéneres. La ganancia secundaria no siempre se presenta y ya no siempre es tan normal. No es que sea mala fe, ni que sea mala voluntad, pero como los seres humanos predecimos el futuro y entendemos lo que pasa a nuestro alrededor y hacemos hipótesis, si uno se da cuenta que le están pagando por no trabajar, pues de pronto dice, no, yo quiero estar incapacitado más tiempo para que me paguen el tiempo, para que me paguen hasta que esté perfectamente bien o para que me paguen sin trabajar. O no, yo ya me siento mejor, pero como mientras yo estuve enfermo todo el mundo me llamaba y mis hijos me venían a visitar, que antes ni me llamaban y ahora están pendientes de mí, entonces pues yo voy a seguir con una conducta dolorosa para que mis hijos estén más pendientes de mí. O mi pareja estaba aburrida y estábamos en una crisis marital y estaba a punto de dejarme, pero desde que me vio así con este dolor, pues él dejó la idea de irse y está más cariñoso conmigo. Entonces, pues si yo dejo de manifestar este dolor, de pronto él coge y se va. Entonces, esas cosas que no siempre son conscientes y que no siempre son planes macabros hechos, sino que son simples mecanismos naturales de adaptación a la nueva realidad, porque después de que uno se enferma y tiene dolor, hay una situación nueva. Y esa situación nueva uno la interpreta de una manera distinta a cada quien. Entonces hay personas que encuentran en los beneficios que les produce el manifestar dolor muchas ganancias y tratan de extender al máximo la conducta dolorosa para seguir percibiendo esos beneficios. A eso es a lo que llaman ganancia secundaria. La ganancia secundaria ya no se considera normal y ya más bien se considera parte del problema. Al doctor Jaime Jaramillo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y ayudarnos a abordar el dolor desde la ciencia, desde la medicina. Y para mirarla desde la filosofía lo haremos después de esta breve pausa de comerciales. No se despeguen. Hoy estamos hablando de un tema que nos acompaña desde el primer día de nuestras vidas, incluso un poco antes, y es el dolor. En la primera parte del programa abordamos desde la ciencia, una lectura desde la ciencia. Pero en esta segunda parte nos vamos a ir hacia otro lado, desde otra perspectiva, desde otra mirada, y es desde la filosofía. Y para desarrollar este abordaje hemos invitado al doctor Luis Fernando Cardona Suárez, quien es el decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana y dirige el grupo de Filosofía del Dolor de la misma institución. Doctor Cardona, bienvenido a nuestro programa. Gracias, muchas gracias por la invitación, Camilo, para poder conversar con ustedes. Gracias. Sí, bueno, suscita uno una pregunta instantánea, y es ¿por qué la filosofía debe hablar del dolor? A veces tendemos como a asociar a la filosofía a otros temas, ¿no? Completamente distintos, tal vez a la violencia, a la política, a la felicidad, pero ¿por qué hablar desde el dolor, desde la filosofía? Bien, en ese punto hay que
señalar lo siguiente. Efectivamente, el dolor no es un hecho objetivo digno de ser examinado por la ciencia, el pensamiento objetivo que valora, mide y calcula sobre hechos. Se trata más bien, ¿sí?, no solamente de algo que nos afecta, sino ante todo y sobre todo de una experiencia humana. Y como tal, es objeto indudablemente, y lo ha sido, de la reflexión filosófica en la medida en que es propio del trabajo de la filosofía abordar siempre una materia foránea, materias distintas, materias que le dan que pensar al trabajo filosófico. Bueno, y como estamos hablando que es una experiencia humana, maestro, ¿cuáles pueden ser esas preguntas que más le suscita el dolor a la filosofía? Ciertamente son las preguntas que cualquier ser humano tiene frente a ese tipo de experiencias, ¿sí? Una muy elemental, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Sí? ¿Por qué así? ¿Por qué justamente en este momento? ¿Por qué a mí y no al conjunto de los seres humanos que están al lado de mí? ¿Sí? Son preguntas que siempre han estado presentes a lo largo de nuestra existencia cotidiana. Bueno, y cuando miramos hacia el oriente, el inicio de las filosofías de esta zona del mundo, y pensamos tal vez en la primera noble verdad del Buda, cuando nos dice que en la verdad, en la vida, hay sufrimiento, y si nos movemos un poquito en el mapa y en la historia, ¿es posible conectar ese surgimiento de la filosofía en Grecia también con el dolor? Sí, sin duda, Camilo. Efectivamente, al lado del surgimiento de la ciencia en el mundo griego, ¿sí?, encontramos la pregunta por el comportamiento humano, por la acción humana, típico de la investigación sobre la ética, pero también encontramos las preguntas por la totalidad de lo real, ¿sí?, a nivel de la indagación filosófica, de la contemplación del cosmos, pero un elemento importante en el conjunto del desarrollo de la cultura griega fue justamente la tragedia. Y en la tragedia los griegos pudieron dar cuenta de los sufrimientos y de la experiencia más íntima del dolor de ese pueblo que tanto ha dado que pensar para nosotros los filósofos y en conjunto para la historia de la humanidad. Bueno, cuando uno piensa cómo hablar del dolor, ¿no? ¿Qué lenguaje utilizar para referirnos al dolor? Porque como usted nos manifestaba, pues es muy difícil objetivarlo, y como lo vimos en la primera parte del programa, ¿no? Hay que confiar en las manifestaciones del paciente, hay que confiar en las manifestaciones que está teniendo el otro frente a esta circunstancia. Hay un recurso que la filosofía usa con mucha frecuencia, que también lo vemos en la poesía, lo vemos en la literatura, que es la metáfora. Como una posibilidad, ¿no? Tratar de aproximarnos a lo que puede implicar el dolor. ¿Podríamos tener algunos ejemplos de cómo la metáfora se usa en filosofía para poder aproximarnos al dolor? Sin duda, Camilo. Hay un hecho que es muy importante. La filosofía aborda diferentes temas y lo hace según sus métodos propios de investigación. Cada filosofía, cada filósofo determina cuál es el horizonte de comprensión del fenómeno que quiere examinar. Y podríamos mirar que hay diferentes posiciones de la filosofía, ya sea una lectura en términos de lenguaje, una lectura en términos sociológicos, en términos sociales, o una lectura inclusive en términos éticos, ¿sí? Sin embargo, ¿sí?, a mí me gusta partir de una metáfora que ha dado mucho que pensar, y la encontramos justamente en uno de los textos que una y otra vez en mis reflexiones sobre el problema del dolor vuelvo, y es para mí un texto provocador, un texto iluminador de nuestro camino filosófico. Me refiero al texto de uno de los grandes pensadores del siglo XX, que justamente nació, ¿sí?, en el siglo XIX, 1895, y muere en 1998. Me refiero a Ernst Jünger, que tiene como característica que es un pensador, un escritor, fue un militar
y es uno de los hombres que más ha marcado la reflexión sobre la experiencia del dolor. Y en su texto sobre el dolor de 1934 encontramos la primera metáfora con la que quisiera enmarcar mi reflexión. Junger comenta que el dolor es una de esas llaves con las cuales abrimos las puertas no solo de lo más íntimo, sino las puertas del mundo, ¿sí? Es decir, el dolor es ante todo una llave que nos permite pensar por lo menos tres grandes temas que me parece están a la base de cualquier reflexión sobre la filosofía cualquier reflexión filosófica sobre el dolor. El primer tema es sobre nosotros mismos, el horizonte sobre mi propia existencia, una existencia marcada por la vulnerabilidad, ¿sí? Y en últimas marcada por la finitud, ¿sí? Por el hecho más importante que hace parte de nuestra reflexión constante sobre la vida, ¿sí? La finitud marcada por la muerte. Efectivamente, ¿sí? Cuando preguntamos, esa llave nos abre a nosotros mismos. Pero no solamente nos abre a nosotros mismos, nos abre también, ¿sí? A la relación en el mundo en el cual existimos cotidianamente, interactuamos con otros. Es el mundo social. Consideramos también que podemos pensar, ¿sí? desde el dolor el mundo contemporáneo. El mundo marcado por una permanente medicalización de la existencia humana, una cierta tribunalización de los hechos que nosotros habitualmente padecemos o sufrimos. Pero no solamente nos permite hablar de la sociedad, nos permite también hablar del otro y de lo otro. Nos permite articular nuestras preguntas sobre la ética, nuestras preguntas en torno a la religión, nuestras preguntas de cómo actuar frente a los otros que también son sufrientes, ¿sí? Es la pregunta en últimas por la solidaridad en la medida en que el dolor es eso común que nos marca a todos. En este sentido, puedo decir que me adhiero a la idea de Junger de que el dolor es ante todo una llave que abre puertas. Entonces tenemos acá varios elementos. Vulnerabilidad, tenemos el elemento de la otredad y también tenemos esa magnífica metáfora de apertura, de la llave que abre. Pero a su vez, maestro, el dolor genera inmovilidad, detención. ¿Qué reflexión nos puede suscitar esa pausa que sin lugar a dudas puede generar el dolor en nuestras vidas? Como lo estamos viendo ahorita, ¿no? Esta detención forzada que nos lleva a experimentar esta crisis de salud pública que estamos viviendo con la pandemia. Muy bien, gracias Camilo. Aquí entramos con otro punto importante. Vuelvo a Junger con una idea central que nos invita a Junger a pensar en este problema. Junger comenta y dice lo siguiente: dime qué relación tienes con el dolor y te diré quién eres. También nos permite pensar eso que somos nosotros y de una manera muy íntima. Sí, el dolor no solamente es una llave que abre, sino que también el dolor nos permite detenernos. Y aquí quiero retomar una segunda metáfora, la metáfora que es una metáfora utilizada por Brother David, un monje benedictino, ¿sí? Que justamente considero es un punto una perspectiva muy sugerente para pensar cómo tendríamos que pensar hoy el dolor. En esa perspectiva, Brother David, ¿sí? Asume la metáfora del semáforo. La metáfora del semáforo es muy interesante. Todo semáforo, como todos sabemos, ¿sí? nos detiene, nos permite detenernos. Y detenernos y observar el entorno en el que estamos moviéndonos para después seguir. Estos tres elementos, detención, observación y seguir, creo que son también puntos de partida necesarios para nuestra reflexión filosófica sobre el dolor. Sin lugar a dudas,
el dolor nos detiene. El dolor, todas nuestras expectativas, ¿sí?, más íntimas quedan detenidas frente a un gran dolor. ¿Sí? Sartre solía decir que la consistencia de un silogismo, de una argumentación retórica, solo se rompe, ¿sí?, gracias a un dolor de muela. Y creo que esa perspectiva es muy sencilla, ¿sí? Es muy difícil nosotros continuar adelante cuando tenemos dolores tan íntimos como un dolor de muela, ¿sí? Efectivamente, el dolor nos detiene. Aquí recuerdo una de las hechos más interesantes de uno de los grandes neurocientíficos, ¿sí?, contemporáneos, Oliver Sacks, ¿sí?, que en su texto con una sola pierna, ¿sí?, narra su experiencia de un accidente que tuvo justamente en Noruega. Sacks era un gran hombre que le gustaba caminar y le gustaba subir montañas. Y había subido una montaña en Noruega en 1974, ¿sí?, una montaña conocida normalmente como la montaña del toro, en la cual en la cima se veía un toro. Él, todo extasiado y emocionado de su experiencia de subir la montaña solo, bajó la montaña rápido, corriendo, ¿sí?, con una hilaridad muy grande, y solo lo detuvo un gran accidente que tuvo. Se fracturó su pierna izquierda, y en ese momento empezó una serie de reflexiones, ¿sí?, que dan mucho que pensar en su obra justamente Con mi pie izquierdo. ¿Sí? Que es una reflexión muy interesante de tipo autobiográfico sobre la magnitud de lo que tiene el dolor cuando nos detiene. El dolor nos detiene. ¿Sí? Ese es el primer elemento, y en ese sentido sería un semáforo. Bueno, entonces tenemos la metáfora de la llave, la metáfora del semáforo. Estamos hablando ahora de la pérdida de confianza. Y para adentrarnos en pensar qué es lo que observamos cuando vemos, experimentamos el dolor del otro o nuestro dolor, ya lo responderemos después de esta breve pausa de comerciales. Bueno, estamos hablando con el doctor Luis Fernando Cardona, decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana, sobre el dolor. Y retomando un poco el tema, hablamos primero que no es un asunto objetivable, medible, cuantificable a través de la ciencia, que es una experiencia netamente existencial, sin duda. Y estamos hablando también cómo las metáforas nos ayudan a aproximarnos al dolor. Mencionábamos que el dolor puede servirnos como una llave, que nos actúa a manera de semáforo, nos detiene y que a su vez también puede generar una pérdida de confianza. Ahora bien, ¿qué es lo que observamos en ese momento que nos detenemos? ¿Qué ocurre ahí? Muy bien, gracias Camilo. Como lo dijimos, siguiendo a Brother David, ¿sí?, no solamente tenemos el semáforo, no solamente nos detiene, sino que nos permite observar. Y justamente vuelvo a la perspectiva de Oliver Sacks. ¿Sí? Para Oliver Sacks, ¿sí?, una de las grandes tareas de su ejercicio como médico y ante todo como pensador y como escritor es poder haber observado, ¿sí?, la vida de sus pacientes. ¿Sí? No simplemente observar una enfermedad, sino ante todo y sobre todo, ¿sí?, la vida que atraviesa a un enfermo. ¿Sí?, a una persona que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad extrema. ¿Sí? Y Sacks justamente, ¿sí?, nos insiste o nos invita a que podamos nosotros realizar el ejercicio de una visita a domicilio, a esos domicilios de las personas, ¿sí?, que se ven afectadas por profundos dolores y que no obstante sus dolores, ¿sí?, logran configurar un mundo y dar de alguna manera un sentido a su existencia. Observar al hombre sufriente es entonces de alguna manera un reto profundamente filosófico que de alguna manera tenemos que emprender cada uno de nosotros, ¿sí?, para poder existir en comunidad.
Sí. Bueno, en este instante estamos experimentando como esas dos perspectivas en el mundo, ¿no? Hay una gran parte de la población del mundo y varios gobiernos del mundo que están invitando como a ser insensibles frente al dolor y de pronto a veces tomar unas decisiones utilitaristas radicales. Olvidémonos de esos otros que están sufriendo, más bien pensemos en el bienestar individual, el sálvese quien pueda y cada uno mire cómo resuelve su asunto. Pero también hay un porcentaje importante de la población que no quiere ser indiferente frente al dolor del otro, ¿no? Y eso pareciera ser un llamado interno muy profundo. ¿Qué ganancia puede tener aquellos sujetos que se sienten jalonados a mirar y a observar a ese otro que está sufriendo, que tiene algún dolor, que está experimentando algún dolor? Bien, como veníamos hablando, la metáfora del semáforo nos permite pensar en 3 momentos: detención, observación y seguir. Aquí, para seguir, para mirar cómo de alguna manera no solamente observamos al hombre doliente, sino que de alguna manera tenemos que poder responder, ¿sí? Y responder con los principios propios del ser humano, con las herramientas que el ser humano tiene. Siempre recuerdo un bello poema de uno de los poetas que más me ha acompañado en mis reflexiones sobre dolor, Hölderlin, y el poema Patmos. En Patmos, ¿sí? Muy de una manera muy bella, ¿sí? Hölderlin dice, ¿sí? Allí donde crece el peligro, florece también lo salvador. Y justamente eso salvador es lo que experimentó Oliver Sacks en las montañas de Noruega, cuando tuvo su accidente y que lo dejó de alguna manera muy afectado, ¿sí? Desde el punto de vista de su confianza somática, ¿sí? Y ahí tuvo el encuentro con lo que los hipocráticos denominaban el médico interior, ¿sí? La propia naturaleza es la que nos cura. Vamos, acaba de mencionar usted algo que es muy relevante para todo médico. Usted dijo hipocrático, y esto me evoca ese momento del grado, cuando está en la universidad y entonces tiene que jurar. Eso a mí me parece un ritual que es bellísimo, y parte de eso está en no hacer daño. Pero sin duda es imposible evitar que un ser humano experimente el dolor. ¿Cómo podemos ver esa lectura hipocrática del dolor? Bien. En el Corpus Hipocrático, en uno de los textos, ¿sí? Más interesantes, que es el texto sobre el arte de curar, ¿sí? El autor de este texto, ¿sí? Señala algo que creo que sigue siendo válido para toda la reflexión sobre medicina, y es que las naturalezas son los médicos de las enfermedades, ¿sí? Uno se enferma, uno es el que siente dolor y de alguna manera uno es el que también se cura. La curación es un asunto de profunda incumbencia de cada uno de nosotros. Sin lugar a dudas, hay mediaciones por parte de diferentes intervenciones, ya sean de los médicos, ya sean de instrumentos, etc. Pero el proceso de sanación es fundamentalmente un proceso realizado por cada uno de nosotros según el orden de la naturaleza. ¿Sí? Uno también es el que se cura también, ¿sí? Esa es una idea muy importante para tenerla presente en todas las reflexiones sobre medicina y, por qué no, sobre también filosofía. Bueno, cuando una persona tiene un dolor, se toma un analgésico, ¿verdad? Entonces, quita el síntoma temporalmente mientras está la vida media del fármaco, pero después el dolor vuelve porque la causa pues no se ha resuelto, ¿no? Sino un manejo netamente sintomático. Ahora bien, si miramos la terapéutica desde la filosofía y estamos viendo que el dolor es un asunto concernido, es muy personal, la experiencia que cada uno tiene con él, ¿cómo podríamos asumir, maestro, que la filosofía nos puede ayudar a tomar distancia del dolor? Bien.
como habíamos planteado, la filosofía también se ve interpelada por el asunto del dolor y también logra transformar su comprensión que tiene, la comprensión que la filosofía misma tiene de sí misma cuando se enfrenta a una experiencia como la del sufrimiento. ¿Sí? En uno de los casos más interesantes, normalmente nosotros definimos la filosofía como amor a la sabiduría. ¿Sí? Es decir, le damos un lugar fundamental a la filosofía como un espacio erótico, un espacio de encuentro, un espacio de amistad. ¿Sí? Y justamente uno de los filósofos más interesantes que ha reflexionado sobre el problema del dolor, Arthur Schopenhauer, ¿sí? En 1812 él visitaba el Hospital de Caridad en Berlín. ¿Sí? Y sobre todo el pabellón de melancólicos. Y ahí, en el encuentro con los hombres melancólicos, ¿sí? Uno de ellos le escribió un poema de agradecimiento y con una bella dedicatoria que le dice al hombre que pensó profundo y sobre todo al amigo de los hombres que sufren. ¿Sí? Esta amistad nos permite pensar de alguna manera que la filosofía es fundamentalmente un ejercicio de amistad y de amistad con el hombre que sufre, como le escribió el melancólico a Arthur Schopenhauer, ¿sí? Para caracterizar no solamente el trabajo de Schopenhauer, sino ante todo el ejercicio de la filosofía. La filosofía es, ante todo, amistad. Y esa amistad tiene una dimensión terapéutica. Sí, yo siento que este afán de la sociedad del rendimiento, y también lo digo como una experiencia personal en el ejercicio médico, nos ha robado muchos elementos que son necesarios dentro de la relación médico-paciente, y ese no solamente relacionarse con una enfermedad, sino con una persona, con el dolor el otro, con desarrollar esos espacios necesarios de amistad con los pacientes, ¿no? Como bien lo describió usted ahora. Ahora pensemos en otro asunto que me llama mucho la atención cuando uno hace esta relación, este vínculo entre filosofía y dolor. Recuerdo haber escuchado un relato sobre el té de lágrimas. ¿Qué tiene que ver un té de lágrimas con la filosofía, maestro? Sí. Bien, justamente quería terminar con otra metáfora, que partimos de la metáfora de la llave, el semáforo y el té de lágrimas, que es un texto muy bello de un gran escritor, ¿sí? Para niños, que escribe literatura infantil, o escribía literatura infantil, Arnold Lowe, ¿sí? Y escribe un libro que se llama El búho en casa, una serie de reflexiones del búho estando en casa. Y una de esas reflexiones es el té de lágrimas. Brevemente, ¿sí? Quiero simplemente leer un pedazo del poema, ¿sí? Del texto sobre el té de lágrimas, ¿sí? Un día, Búho sacó una tetera del armario. Esta noche haré té de lágrimas, dijo. Puso la tetera en sus piernas. Ahora, dijo Búho, comenzaré. Se quedó muy quieto en su silla y se puso a pensar en cosas tristes. Sillas con las patas rotas, dijo Búho. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Canciones que no se pueden cantar, dijo Búho, porque las letras han sido olvidadas. Búho comenzó a llorar. Una gran lágrima rodó por su mejilla y cayó en la tetera. Cucharas que han caído detrás de la estufa y nunca más fueron encontradas, dijo Búho. Más lágrimas cayeron en la tetera. Libros que nunca podrán ser leídos, dijo Búho, porque algunas de sus páginas le han sido rotas. Relojes que se han detenido, dijo Búho, y no hay nadie cerca para darles cuerda. Búho estaba llorando. Grandes lagrimones caían dentro de la tetera. Amaneceres que nadie vio porque todo el mundo estaba durmiendo. Dijo Búho sollozando. Puré de patatas abandonado en un plato porque nadie quiso comérselo, dijo llorando.
y lápices que son demasiado cortos para escribir con ellos. Búho pensó en muchas cosas tristes, lloró y lloró. Pronto la tetera estuvo llena de lágrimas. Bueno, dijo Búho, ya estamos listos. Búho paró de llorar. Puso a hervir la tetera, sobre la estufa para hacer el té. Búho se sintió contento mientras llenaba su taza. Está un poco salado, dijo, pero el té de lágrimas siempre cae muy bien. Yo creo que ese es el espíritu que tenemos que aprender, ¿sí?, en este momento. Aprender, ¿sí?, de nuestro dolor y poder tener la calma de podernos tomar un té de lágrimas, ¿sí?, fabricado por nuestros propios dolores. Maravillosa reflexión, maestro. Una invitación a que pensemos con mayor profundidad los problemas existenciales como justamente es el dolor y no nos quedemos solamente desde la mirada que nos da la ciencia, que sin duda es muy relevante, pero acá un suplemento muy necesario para el alma. Vamos a dejar acá los datos del doctor Luis Fernando Cardona, la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana, por si ustedes lo quieren consultar para seguir profundizando en estos temas. Maestro, muchas gracias por habernos acompañado en el programa. Gracias, Camilo, por la invitación, ¿sí?, y por este espacio que es tan importante para nuestro país. Gracias. Bueno, y ustedes muchas gracias por haberse conectado. No se pierdan una próxima emisión de Vida Conciencia y también con Sofía, como vimos hoy, con filosofía.